Él es periodista, es escritor, es docente, es compañero de trabajo, por eso lo invitamos. No, y yo diría que es casi Un un crack. amigo, ¿eh? Un crack, mi querido ¿Cómo anda? Mauricio Rodríguez. Gracias por la Bienvenido. invitación. Buen Me día. siento en casa, ¿no? Sí, nunca mejor dicho. Es como que no caminaste mucho. No, ahora de un salgo de lugar acá, al otro. camino 5 metros y engancho con la otra parte de la historia. ¿Cómo Bueno, andan? este Bien, buen hombre día. Buen día, buen día. no para de laburar, ¿eh? Y sigue escribiendo, y su última presentación, ¿no? Citarrosa en vivo. Acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. No, Qué divino. siempre le erro a dónde apunta. Pero no importa, yo Vos tranquilo. Y yo, bueno, a ver, no sé, ¿qué vamos a encontrar acá? Mirá, sé que el origen es el primer recital de Don Alfredo por el Río de la Plata. A la vuelta del exilio. A la vuelta del Exactamente. exilio. Para ¿no? bueno, poner un poco en contexto, esto es una colección de la editorial Estuario que este es el número 19, los casi 20 que han editado, que lo que hacen es invitar a escritores o periodistas a que elijan un disco, por lo general uruguayo, y que escriban sobre ese disco de la forma que quieran. Algunos trabajos fueron más por el lado novelado, por la ficción, el mío obviamente va por el lado periodístico, porque soy periodista. Y en este caso, bueno, yo había hecho Brindis por Pierrot en el 2019, que le fue muy bien, fue libro de oro. Fue premiado por Que la Exactamente. también Cámara. está a la venta en Tienda 4, Sí, ¿no? sí, en Tienda 4 están los dos, lo pueden encontrar en Tienda 4. Gracias. Fue premiado por el Libro de Oro en la Libro Cámara. de Oro en 2019, la Cámara del Libro. Y bueno, cuando terminamos esa aventura de Brindis por Pierrot, la editorial empezó, bueno, ahora, ¿por qué nuevo libro vamos? Manejamos algunos nombres y con Citarrosa me une además una cuestión emotiva, como seguramente al Ay, sí, 95% de los seguro. uruguayos. Yo tuve además la oportunidad de conocerlo, a Alfredo, y lo he contado por ahí. Mi padre se jubiló de canillita de diariero y le llevaba el diario a Citarrosa en Malvin. mira. Yo siendo adolescente, lo iba a ayudar. Y obviamente, imagínense la emoción de darle el diario a Alfredo Citarrosa, que aparte siempre estaba con la perra jugando en la puerta. Me ¿Cómo decía, recibía el diario eso? Gracias, Gurí, ¿no? Algo así, y para mí era ver un dios del Olimpo ahí, ¿no? Y además, bueno, después en Malvin se hicieron algunas comidas, algunos encuentros, que incluso Alfredo, en uno de ellos, un día de lluvia, con apagón, a la luz de la vela, terminó cantando a capela Stephanie. Bueno. Imagínense lo que fue ese momento. Pero bueno, entonces, además de la parte emotiva que me uno con la vida y la música de Alfredo, bueno, para la colección decidí, como decía Marcelo, este disco en particular que se edita en el año 83 en Buenos Aires. Recordemos que Alfredo empieza su exilio en Argentina, brevemente, después pasa a España y finalmente en México. En el 83 vuelve al Río de la Plata, está unos meses en Buenos Aires, da un recital en el mítico estadio, el legendario Estadio de Obras. Eso son 3 noches, incluso en uno estaba acompañado con Mercedes Sosa. Y eso se transforma en un disco en vivo en el 83 que se edita en Argentina y después finalmente en el 86 ya en democracia se edita aquí en Uruguay. Y ese es el objeto de mi análisis, digamos. Claro, pero a ver, básicamente porque digo, más allá del tema de las canciones propiamente dichas, del contexto y todo lo más, vos lo que apuntás un poco a tratar de interpretar lo que este hombre sentía, luego volver a tocar por Totalmente. estas latitudes. Total. ¿no? Es que, de hecho, cuando estuvimos discutiendo, bueno, primero con la editorial definimos que iba a ser Alfredo y después empezamos a discutir un poco cuál era el disco a elegir. Y la editorial me sugirió otros que tienen que ver mucho con la carrera y momentos en particular de la vida artística de Alfredo, pero este tiene que ver con eso justamente, la carga emotiva que para Alfredo tuvo, el hecho de volver no a Uruguay, pero el paso previo, ¿no? Están en el Río de la Plata y además es un concierto que si uno lo escucha, está disponible ahí en algunos lugares, hay una carga emotiva. De hecho, Alfredo demora varios minutos en empezar a cantar porque la gente, bueno, Uruguay, seguramente el auditorio era 99% de uruguayos y él estaba muy emocionado, se le notaba. Y da un pequeño discurso, no puedo hablar demasiado porque obviamente lo embargaba la emoción. Y hay en todo ese recital una carga emotiva muy importante que se puede vivir si uno escucha. Eso es lo que yo te quería preguntar. De alguna manera, digo, el lector cuando tome contacto con tu libro, ¿qué es lo que va a encontrar adentro? Mirá, yo lo que quise hacer fue, por un lado, sobre todo el derrotero de Alfredo en el exilio. Alfredo sufrió mucho el exilio. O sea, fue de los pocos cantautores uruguayos en el exilio que pudo componer. Apenas hizo algunas canciones, él lo dice incluso en un reportaje que le hacen en el 84 cuando vuelve a Montevideo. Dice, bueno, yo para componer necesito la conexión con mi tierra. Y al estar alejado no la pude tener y no me salía. Era como que se había agotado la canilla, la fuente, ¿no? Obviamente canta en Madrid y en España, mucho después en México, pero de su repertorio anterior. No logra casi componer nuevas canciones. Pero por un lado es cómo él fue sufriendo y viviendo el exilio y un poco de ese proceso de regreso. Y además me permití, y espero que el lector también así lo vea, descubrir otro Alfredo menos conocido,
que es el Alfredo escritor. O sea, Alfredo escribía muy bien, Mirá. escribió marcha, artículos periodísticos, tiene una gran capacidad de análisis vinculada al mundo de la música, y además se publica en el año 80 y pico un resumen de sus cuentos. Entonces, de alguna manera también quise aportar un poco de luz para permitirnos conocer ese otro Alfredo. Entonces, me parece que va un poco por ahí el eje del trabajo, y además me planteé como objetivo que estuviera muy presente la voz de Alfredo. O sea, los testimonios de diferentes momentos de su época, entrevistas, reportajes, otros libros que han publicado de gran calidad. Les recomiendo uno de Guillermo Pellegrino, que es casi como una Biblia vinculado a la obra de Alfredo. Bueno, fueron insumos, porque mi intención fue, lo hice con Brindis por Pierrot, ¿no? Que entrevisté a Jaime y él iba contando cada una de las canciones. En este caso, obviamente por no haber podido entrevistar a Alfredo, lo sustituí con una gran de testimonios. Mauri, Bien, en este show de obras, ¿cuál fue esa canción que hizo que se viniera al estadio Mirá, abajo? la primera es Si te vas, y yo creo que si uno lo escucha, se interrumpe cada tanto el concierto, porque había una carga adrenalínica. Claro. No nos olvidemos que Argentina ya estaba en democracia, Claro. y entonces bueno, había como ciertas libertades que acá todavía no había. Y Alfredo, de hecho, cuando se entera que empiezan a pasar sus canciones en el Río de la Plata y en Uruguay, y que nadie decía nada, dice, bueno, capaz que es el momento para volver. Y ahí es cuando decide hacer esa previa de unos meses en Buenos Aires, y después finalmente en marzo del 84, esa caravana histórica que fue del aeropuerto hasta AEBU. De hecho, bueno, ayer, hago un pequeño paréntesis. El teatro, ¿no? En la Filarmónica, Sí. ayer en el Teatro Solís, un concierto absolutamente emotivo. Creo que todos los que estuvimos anoche salimos medio lagrimeando, porque fue la orquesta tocando en vivo con Julio Covelli y sus guitarras, y la voz de Alfredo. Mira. Entonces, uno cerraba los ojos y tenía la sensación de que Alfredo estaba acá. estaba ahí, ¿no? Bueno, esa emoción tiene que ver con este disco y también con esa recorrida que hace por Y que seguramente por la Rambla. estaba ahí. Sí, que estaba ahí. Y Que seguramente todos nos estaba mirábamos ahí. como diciendo, Claro. Alfredo está acá. Tío. Y además una cosita, al final del libro, la Fundación Alfredo Citarrosa ha sido muy generosa, y hay algunas fotografías que donaron justamente para el libro, que está sobre el final, una especie de inserto, que sobre todo ilustra lo que es la llegada de Alfredo, una carga emotiva. Además, Alfredo lo dice, Sí, y de hecho claro. fue así. Voy a ser el último músico en irme Seguro. y el primero en volver. De hecho, abre la puerta, después, bueno, Claro. esto fue en marzo del 84, después vienen los Olimareños, Numa Morales, Viviente. Ya la inteligencia artificial lo va a traer. Sí, Sí, seguramente. claro. Sí, Sí, en algún seguramente. concierto, ¿no? No, pero siempre pienso que cuando uno escribe libros así, espera la reacción no solamente de los fanáticos, sino también de la gente que era cercana a Alfredo. Totalmente. ¿Qué repercusión tuviste de Bueno, la de fundación, gente cercana? La fundación, Más allá que de- obviamente claro. es alguien capacitado y en condiciones de decirlo, ha sido muy generoso con este libro. Por ahora lo que tiene para decir es agradecimiento. Y bueno, y creo que todo lo que contribuya, esto es un granito de arena más, pero todo lo que contribuya no solamente a difundir y a mantener presente a Alfredo Citarrosa, pero voy más a lo general, ¿no? A los músicos nacionales, yo lo he dicho más de una vez, creo que tenemos que darnos la oportunidad, sobre todo los periodistas, de ir a hablar con los que todavía tenemos cerca de nosotros, ¿no? Porque son protagonistas, sobre todo este tipo de artistas, de una historia, de un momento de la historia del Uruguay bien particular, ¿no? Fueron los 70 y los 80, y bueno, me parece que casi que es una obligación moral. Claro, Citarrosa falleció que 34, 35 89. años. Está, por eso, Sí, seguro, sí, sí. 34 años. Y, Lindo regalo para el Día del Abuelo que se viene ahora. Ay, ¿eh? sí, El libro y sí. un disco de Bueno, Citarrosa por de conjunto para los el abuelos. por las redes ya me han escrito gente que lo compró, Claro. está comprando para regalar el Obvio. día de Pará, la- y Brindis por Pierrot, mirá que es un librazo del tipo. Mirá que pocas personas lograron estar tanto tiempo con Jaime 8 horas. hablando, Sí, sí. hablando y hacerlo hablar como, Y aparte como en un Mauri momento- ese fin de semana, ¿no? Sí. Aparte en un momento que Jaime no estaba dando, estaba Claro. como en cuarteles de invierno, no estaba dando entrevistas. Yo ya lo conté, le mandé un mail a propósito del proyecto del libro. Me dijo, sí, venite tal día, estaba de Venite. viaje. Y yo dije, bueno, calculé que iba a estar un par de horas con Jaime, casi 8 horas estuve conversando. Creo que me corrió porque ya casi no tenía voz. Ya estaba, basta, claro. Sí, 8 horas hablando. Andate, pibe. Fue muy generoso Jaime también con el libro anterior. Bien, saben que lo estuve dichando. Aparte, está tan claro en la redacción que hasta yo lo entendí. Mire qué quiere que le diga. Y me quedé de repente de la forma en que lo empezaste, con esa. Porque Mauricio lo cuenta y parece que uno lo estuviera viendo, ¿no? El momento del comienzo del recital de obras ahí con ese Uruguay y el Muchas banderas de Uruguay también. claro, y ese silencio que el hombre no podía hablar. No podía ¿no? hablar. No, estaba bueno, obviamente el regreso, eso que contaba, ¿no? Que es un poco el final del libro, cuando finalmente vuelve a Montevideo, que da esa entrevista en la EBU. Había, bueno, más de 30 medios del Río de la Plata, incluso de algunos europeos.
porque simbólicamente era muy importante. Estaba volviendo Alfredo, no era cualquiera que estaba volviendo, y esto que decía recién, él abre la puerta, marzo del 84, abre la puerta a que empiecen a volver los uruguayos, los músicos artistas uruguayos exiliados. Mauricio, un millón de gracias y felicitaciones, Y por éxitos, cierto. sí, muchas gracias Éxito, muchos éxitos. Por más libros, mucho más libros. Por más muchos libros. más Sí, libros. la editorial ya me está apurando con el próximo. así Ponete que- a laburar, Déjenme Mauricio. disfrutar Ponete a laburar, esto. hermano. Que tengo que venir a laburar el domingo. Claro. dice, Ponete a acá en laburar. Telenoche. Déjenme disfrutar. Gracias por la Dios invitación. mío. Un placer. Salud.